Paul Walker, el accidente, las sombras y el misterio que no muere. La mañana del 30 de noviembre de 2013 parecía una más en la vida de Paul Walker. Había hablado con su madre y con su hija sobre qué árbol comprar para Navidad. Era una conversación simple, cotidiana, familiar. Nada en ese intercambio anticipaba que esas serían sus últimas horas con vida. Aquel día no estaba filmando, no estaba en una premiere, no estaba frente a cámaras. Estaba siendo padre, estaba siendo hijo, estaba siendo simplemente Paul. Pero un recordatorio cambió el rumbo de esa tarde. Un evento benéfico organizado por su fundación, Reach Out Worldwide, lo esperaba. Paul se había olvidado por completo. «Tengo que estar en un lugar», dijo antes de salir de casa. Nadie imaginaba que ese lugar sería el último al que acudiría con vida. Ese evento era una muestra de automóviles para recaudar fondos destinados a las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas. Los autos eran su pasión. Los motores, el sonido del acelerador, la precisión mecánica. Todo eso formaba parte de su identidad mucho antes de interpretar a Brian O'Connor en Rápido y Furioso. Aquella tarde, su amigo Roger Rodas, piloto experimentado y socio en negocios automotrices, conducía un Porsche Carrera GT. Paul iba como acompañante. Las calles de Santa Clarita estaban prácticamente vacías. El auto aceleró. En cuestión de segundos todo terminó. El vehículo perdió el control, impactó contra un poste y un árbol y se incendió violentamente. Las llamas consumieron el Porsche casi de inmediato. La escena fue brutal, irreversible, incomprensible. Tenía 40 años. La noticia recorrió el mundo como una onda expansiva. Millones de personas se negaban a aceptarlo. ¿Cómo podía morir así alguien que representaba la velocidad en la ficción? ¿Cómo podía un piloto profesional perder el control? ¿Por qué el auto explotó de esa manera? Las respuestas oficiales llegaron con el tiempo, pero no lograron apagar el fuego de las dudas. El hombre más allá del mito. Paul William Walker nació el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California. Creció en un ambiente conservador, en una familia mormona, junto a 4 hermanos. Desde pequeño mostró una mezcla curiosa de disciplina y espíritu libre. Comenzó a trabajar como actor infantil, pero también desarrolló una profunda fascinación por la biología marina. Admiraba a Jacques Cousteau, soñaba con el océano tanto como con las cámaras. Muchos no saben que antes de convertirse en estrella de acción, su verdadero interés académico era el estudio de la vida marina. Participó en proyectos científicos, colaboró con documentales y pasó días enteros en barcos investigando tiburones blancos. No era un simple actor que buscaba aventura, era alguien genuinamente apasionado por el mundo natural, pero el destino lo llevó por otro camino. Rápido y Furioso no solo cambió su carrera, lo convirtió en un símbolo cultural. Brian O'Connor representaba lealtad, adrenalina, código de honor, y curiosamente, esas cualidades estaban muy alineadas con su personalidad fuera de pantalla. Paul evitaba el exceso mediático, no disfrutaba la fama. En entrevistas confesaba que le gustaría desaparecer del radar y poder caminar tranquilo por la calle con su hija Meadow, sin ser reconocido. Su prioridad era ella. Durante años organizó sus contratos para no trabajar en verano y pasar tiempo con su hija. Eso no era marketing, era real. Además de su carrera, creó Reach Out Worldwide, una organización que intervenía en zonas afectadas por desastres naturales. No enviaba cheques desde lejos, viajaba, se ensuciaba las manos, coordinaba ayuda humanitaria. Esa faceta humanitaria sería, años después, uno de los pilares sobre los cuales se construirían algunas teorías conspirativas. El accidente, la versión oficial. La investigación del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles concluyó que el Porsche Carrera GT circulaba a una velocidad estimada entre 130 y 150 kilómetros por hora en una zona con límite mucho menor. No hubo señales de otro vehículo involucrado. No hubo evidencia de sabotaje. El análisis forense determinó que el impacto fue devastador y que el incendio posterior fue consecuencia directa de la colisión. También se determinó que los neumáticos estaban vencidos. El caucho había perdido adherencia. El Carrera GT era un vehículo extremadamente potente, conocido por su exigencia técnica. No era un auto fácil de controlar incluso para conductores experimentados.
Durante años, la familia de Paul Walker demandó a Porsche alegando defectos de diseño, señalando que el cinturón de seguridad pudo haberse atascado y que el sistema de combustible pudo haber contribuido al incendio. La automotriz negó responsabilidad. Finalmente hubo acuerdos confidenciales, pero aunque la investigación cerró el caso oficialmente como accidente por exceso de velocidad y pérdida de control, el debate nunca se extinguió, porque había detalles que inquietaban, porque había contradicciones en los tiempos de muerte, porque hubo informes posteriores que indicaron que Paul podría haber sobrevivido al impacto inicial y fallecido por el incendio, porque la escena fue tan brutal que resultaba difícil de asimilar. Y cuando la realidad es demasiado cruda, la mente humana busca otras explicaciones. Las teorías que renacen en 2026, más de una década después, en foros de Facebook, Reddit, TikTok y YouTube. Las teorías sobre Paul Walker siguen apareciendo. Algunas resurgen cada aniversario, otras reaparecen cuando se estrena una nueva película de la saga. 1. No fue un accidente. Una de las teorías más persistentes sostiene que Paul Walker fue silenciado. Según esta narrativa, su trabajo humanitario lo habría puesto en contacto con información delicada relacionada con redes de tráfico infantil o corrupción gubernamental. Algunos mensajes atribuidos a grupos hacktivistas aseguraban que él tenía datos comprometedores. No hay pruebas verificables que respalden estas afirmaciones, pero la teoría se alimenta de varios factores. Su participación en misiones humanitarias en zonas vulnerables, el hecho de que murió justo cuando estaba en el punto más alto de su carrera, la idea romántica de que alguien bueno fue eliminado por saber demasiado. En 2026, estas teorías han evolucionado. Ahora se mezclan con otras conspiraciones globales. Videos en redes sociales analizan supuestos detalles ocultos en las investigaciones. Se habla de informes clasificados, se menciona encubrimiento, se citan conexiones sin evidencia concreta. El patrón es claro, no se trata de pruebas, se trata de narrativa. 2. Paul Walker está vivo. Como ocurre con muchas celebridades fallecidas, la teoría del Death Hoax sigue circulando. Fotografías de hombres parecidos en sets de filmación, supuestos avistamientos, análisis de sombras, comparaciones faciales. Cada cierto tiempo, un video viral asegura que Paul fue visto en algún lugar. La lógica, sin embargo, plantea preguntas evidentes. ¿Cómo podría fingirse una muerte de esa magnitud con informes forenses, restos identificados, investigaciones oficiales y funerales públicos? Pero las teorías no buscan lógica estricta, buscan esperanza. Aceptar que alguien muere en circunstancias tan abruptas es doloroso. La teoría alternativa ofrece consuelo. No está muerto, solo desapareció. 3. El misterio del incendio. Otro foco de debate sigue siendo la intensidad del fuego. Algunos expertos independientes han analizado el comportamiento del Carrera GT y cuestionan si el incendio fue proporcional al impacto. Otros señalan que el vehículo tenía historial de accidentes similares. Sin embargo, ningún análisis independiente ha logrado demostrar sabotaje, el impacto psicológico de su muerte. La muerte de Paul Walker no fue solo la pérdida de un actor, fue la interrupción abrupta de una narrativa cultural. Brian O'Connor representaba familia, hermandad, lealtad. Cuando Furious 7 decidió despedirlo con la escena del camino que se bifurca y la canción See You Again, el impacto emocional fue global. La silla vacía en la mesa, el auto azul alejándose, el mensaje implícito, la familia sigue. Esa escena se convirtió en uno de los homenajes más vistos en la historia del cine moderno, y ese legado es parte del motivo por el cual las teorías no mueren. Cuando alguien se convierte en símbolo, su desaparición no se procesa como un simple hecho, se convierte en mito. ¿Qué ha cambiado en 2026? En 2026, lo nuevo no son pruebas forenses, lo nuevo es el entorno digital. Las redes sociales amplifican teorías con algoritmos que premian lo polémico. Los videos con títulos como "La verdad que nadie te contó" acumulan millones de vistas. Foros en Facebook reúnen comunidades dedicadas exclusivamente a analizar detalles del accidente cuadro por cuadro. Se han popularizado análisis de inteligencia artificial que comparan rostros de supuestos avistamientos. También han surgido teorías que mezclan su muerte con otras celebridades fallecidas, construyendo patrones conspirativos más amplios. Pero hasta ahora, ninguna evidencia verificable contradice la conclusión oficial. El legado. Más allá de las teorías, Paul Walker
dejó algo tangible. Una fundación que sigue activa, una hija que continúa su legado solidario, una saga cinematográfica que mantiene viva su memoria, una comunidad de fanáticos que aún lo recuerda con cariño genuino. Vin Diesel lo llamó hermano, y esa palabra fue más que marketing, fue vínculo real. Cuando Meadow Walker caminó hacia el altar acompañada por Diesel, la imagen cerró un círculo emocional. El padrino simbólico cumplía la promesa de familia. Reflexión final: la historia de Paul Walker es una mezcla de luz y sombra, de éxito y tragedia, de velocidad y silencio. ¿Fue un accidente? La evidencia apunta a que sí. ¿Existen teorías? Sí, y seguirán existiendo. Pero tal vez el verdadero misterio no sea el choque. Tal vez el misterio sea por qué necesitamos que haya algo más. Por qué aceptar que la vida puede terminar en un instante, sin conspiración, sin trama oculta, sin enemigo invisible. Es aterrador. Y a veces, inventar una historia alternativa es más fácil que aceptar la fragilidad humana. Paul Walker murió en una tarde de noviembre, pero su imagen quedó congelada en la cultura popular, no como una víctima, no como un misterio, sino como alguien que vivió rápido, ayudó cuando pudo y dejó una huella que todavía, en 2026, sigue generando preguntas. Y tal vez esa sea la razón por la que su historia nunca termina.